Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. El puente Golden Gate que cruza la bahía de San Francisco es un puente que no solamente costó muchísimo dinero, sino sobre todo muchas vidas se perdieron en la construcción. Pero para poder mantener ese puente después de muchos años es necesario el mantenimiento. Durante los 365 días del año se mantiene a través de renovar la pintura, quitar el moho y cualquier otro desperfecto que pueda tener por la salinidad. Así lo hacen día tras día para que permanezca. Es importante el mantenimiento. Si nosotros en nuestra vida espiritual no preservamos lo que tenemos en Cristo Jesús, si nos descuidamos, podemos llegar a perderlo. Y eso fue lo que pasó con el caso de Judas. Judas no permaneció en Cristo y eso lo llevó al fracaso. La unidad de Dios llevó a los discípulos a la gloria. Vieron ellos cómo Jesús, el Espíritu Santo, se manifestaba y la iglesia en el libro de los Hechos fue una iglesia gloriosa porque se mantuvieron fieles al Señor. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema la unidad con Dios, la experiencia más sublime. En Juan capítulo 17, versículo 20 y 21 dice así la Escritura: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo primero que vemos aquí en este versículo 20 es el ruego, el clamor, la petición de Jesús para nuestra protección. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él nos ama, nosotros somos sus hijos. Entonces lo que vemos aquí en este versículo es que Jesús vio la obediencia de los discípulos a predicar, porque dice, no solamente te pido por esto, sino por los que han de creer por medio de la palabra de estos. Es decir, por medio de la predicación. Jesús ya estaba viendo la obediencia de los discípulos, pero también estaba viendo el efecto multiplicador del evangelio, porque muchos vendrían a los pies del Señor. Pero Jesús no solamente estaba viendo la cantidad de almas que vendrían a sus pies, pero Él estaba viendo la necesidad de la permanencia, la necesidad de la sustentación de aquella vida espiritual. Entonces Jesús vio esa necesidad. Por eso Jesús entonces estaba rogando, diciendo de esta manera: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, en ese ruego, el Señor sabía que lo único que a usted y a mí nos puede preservar en medio de tantas cosas que hay en este mundo es a través de la protección que solamente al estar en unidad con Dios es posible. Por eso en el versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Uno en nosotros. Jesús conoce nuestra fragilidad. Él sabe que somos débiles. Él sabe que en un momento dado no podemos mantener lo que nosotros hemos prometido ser. Por eso Jesús estaba orando para que seamos nosotros fortalecidos. Pero Jesús también estaba viendo en la distancia los riesgos también que podían venir en el futuro, como también en el presente. Jesús sabe cuáles son tus dificultades de este día y cuáles son las que van a venir el día de mañana. Pero también Jesús sabe que nuestro refugio está en la unidad espiritual con Dios. Y esto es lo hermoso. Es lo que dice también aquel salmo, el Salmo 91, donde nos habla que la fortaleza, nuestro refugio, es Dios mismo. De ahí que entonces cuando Jesús dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La Biblia dice que estamos escondidos en Cristo Jesús. El mejor lugar de protección es la unidad con Dios. Uno de los graves errores que se cometen hoy en día es el apartarnos de Dios.
Eso nos convierte sumamente frágiles, sumamente débiles. Pero si estamos escondidos, estamos unidos en Dios espiritualmente y mantenernos en esa comunión, eso trae mucha fortaleza. Es más, trae una fortaleza sobrenatural. Ahora, a raíz de esa manifestación de la presencia de Dios, esto traería unos efectos maravillosos. Y entonces, una de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento, cómo Dios se manifestó, por ejemplo, allá en el tabernáculo, en el templo, a través de las distintas batallas que vemos en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios se manifestó cuando Daniel estaba en el foso de los leones. La presencia de Dios manifestada en él le dio victoria. Así también, por eso Jesús dice que permanezcamos en él. ¿Por qué? Porque Dios se va a manifestar en nuestra vida, en la iglesia. La iglesia del libro de los Hechos fue una iglesia que disfrutó esa manifestación de Dios. Por eso tuvieron tanto éxito en lo que ellos emprendieron, aún en medio de la persecución. Entonces los resultados de esa unidad es para que el mundo crea que en Jesús por la manifestación de Dios por medio de nosotros. El mundo va a creer en Cristo, nuestro Salvador, cuando vean esa gloria de la manifestación de la unidad que tenemos con Dios. Por eso mantengámonos cerca de Dios, no nos alejemos de Él. Ahí está nuestra satisfacción. La unidad con la carne y con el pecado lo único que trae es dolor, frustración, miseria. Mas la unidad con Dios trae gloria y plenitud y satisfacción. La influencia de Dios entonces en el mundo por medio de la iglesia que mantiene unidad con Dios hará que el mundo crea en el Señor. Si este es tu clamor y tu deseo, ¿por qué no le decimos a Dios, Señor, ayúdame a permanecer en ti? Que esa oración que tú hiciste, Señor, que sea una realidad, que sea uno contigo, y ahí vamos a encontrar la plenitud. Di conmigo esta oración. Señor, te doy gracias por tu amor y misericordia. Aquí estoy, Señor, pidiéndote que me ayudes a entender y a mantenerme unido a ti, Señor. Gracias por la salvación que me has dado, pero ayúdame a permanecer en unidad contigo, Señor, para que el mundo crea a través de tu manifestación, a través de mi vida. Que ya no sea mi carne, mi pecado, sino tú a través de mí. En el nombre de Jesús lo pido todo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.